Este verso que acabamos de leer, Números 23-19, deja claro, lo primero que tenemos que definir acerca de Dios es, Dios es espíritu, porque no es que hombre, no es hombre. Y Juan 4:24 nos da también razón de esto en el Nuevo Testamento. Si rápidamente me acompaña a Juan 4, por favor. El cuarto evangelio, el que no es sinóptico, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas. Juan 4, (24). Nos debe de quedar claro, Dios es espíritu, no es hombre, y tenemos que entenderlo de esta forma. Que Él es espíritu. Por favor, ¿lo tiene usted? Este pasaje de Juan 4 está relatando un momento muy significativo en la vida de Jesús. Un encuentro con una mujer que samaritana. No se da en una plaza comercial, ¿verdad? Se da en un pozo. ¿Sí? ¿Lo recuerda? Y ahí está esta mujer y nos narra que la mujer le dijo en el verso 15, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed. Cuando el Señor Jesús le dijo, esta mujer le cuestionó al Señor Jesús cuando le escuchó decir, la mujer le dijo, Señor, verso 11, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Y ella luego dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero bueno, hermanos, el texto que yo quiero que usted me acompañe es el verso 24. Quiero que usted avance más y me acompañe y diga, Dios es que espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios es espíritu, un espíritu es lo que está puntualizando. Y Lucas 24, por favor, 39, vamos a Lucas. Lucas 24, por favor, verso 39. Lucas 24 es el último capítulo de Lucas y está comenzando el relato de Lucas 24 de la resurrección. Ya al término de este capítulo, en el verso, bueno, un poco más de la mitad, del verso 39, se nos dice, mirad mis manos, está hablando el Señor Jesús, y mis ¿qué? Y mis pies, que soy yo mismo, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, yo no quiero leer esto porque quizá usted pueda decirme, no, a ver, pastor, lo que usted está diciendo entonces es contrario a lo que estoy entendiendo aquí en la Biblia. Pero aquí se está hablando de la segunda persona de la Trinidad y de la segunda persona de la Trinidad encarnada. Esto es velada. ¿Sí? No porque aquí se esté narrando que Jesús tenía cuerpo corporal, significa que él dejó de ser ¿qué? Espíritu, como lo dije en un principio. ¿Sí? Entonces, Dios es espíritu, Dios no es cuerpo. Porque el cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo, hermanos? Se enferma, se arruga,
se destruye, se lastima, es vulnerable. Entonces Dios no es un cuerpo. Y usted dice, pero la Biblia dice, que puede decir, a ver, pastor, no, es que no entiendo, porque la Biblia describe a Dios y dice que Él pone sus ojos, que Él nos mira, ¿no? Que Él siente, que Él toma, que estamos en donde, en sus manos, ¿no dice? Que Él nos toma, nadie las arrebatará ¿de quién? De mi mano. Entonces, usted está equivocado, pastor, porque la Biblia dice esto. Es importante que puntualicemos. ¿Ok? Entonces, sí, la Biblia efectivamente dice que sus ojos miran la tierra, nos habla de que su brazo es poderoso, ¿no? Nos habla de sus manos, nos habla de que Él tiene poder para sanar, que su diestra, hablando de su mano, es poderosa. Sí, pero eso en la Biblia, o esto que se escribe así en la Biblia, se le conoce como antropomorfismos. Voy a repetirlo para que... En la mañana, acuérdense que es domingo, y los domingos tenemos que aprender palabras, ¿qué? Domingueras, como se dice. Los jóvenes, ¿qué palabra aprendieron en la mañana? Vejación. Y yo les pregunté, ¿qué es vejación? Y mi sobrino Ricardo dice, pues de que es viejo, ¿no? Y dije, no es eso. La vejación es un abuso. La vejación es cuando un hombre mayor abusa sexualmente ¿de quién? De un niño. Lo vejó, lo humilló, lo usó para sus deseos bajos. Vejación. Palabra de domingo 12 de noviembre. Pero también hay otra palabra, antropomorfismos. Son formas de ocupar o expresar que Dios nos cuida, haciendo referencia a sus manos, pero no se refiere a manos corporales, ¿no? No se refiere a eso. Nosotros no podemos entender la grandeza de Dios. Para decir que Él nos cuida, decimos que Él nos ¿qué? Nos ve, y usted piensa rápidamente, si nos ve es porque Él tiene ¿qué? Ojos. Pero a ver, hermanos, podemos decir eso, pero la Biblia también dice que, hablando de Él, que tenía alas. ¿Y a poco nuestro Dios es un ave? Pues no es un ave. Pero pastor, la Biblia dice que tiene alas. Pues sí, pero eso no significa que Él sea un ave. ¿Ok? O cuando describe en Apocalipsis de diferentes formas a Dios o al Hijo de Dios, no se refiere a esta de forma material, sino que expresa otros sentidos. Pero bueno, no es asunto de interpretar, pero estoy hablando de estos antropomorfismos. Ahora, esta palabra antropomorfismos, antropos viene de hombre, morfa de formas, ¿sí? Es un término usado para hablar de Dios en el cuerpo de un hombre. O sea, para entender a Dios, describimos a Dios como un padre. Pero a ver, hablamos de Dios Padre, ¿sí o no? Pero si entendiéramos así, es que un padre concibió a un hijo. Sin embargo, a ver, ¿el hijo fue concebido por el Padre? No, porque el Padre es eterno y el Hijo es ¿qué? Eterno, y el Espíritu Santo es ¿qué? Eterno. Ninguno de ellos fue concebido. Entonces no es que sea padre. Y nosotros entendemos que un padre, para que tenga un hijo, necesita una ¿qué? Una mamá, ¿verdad? Que haya un óvulo y un espermatozoide y se produzca algo. Esto no lo es. Son maneras que se expresan para que usted y yo podamos tener cierta comprensión de Dios, pero no es que sea así. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, hablando de esto, términos que ocupa así la Biblia, y podemos referir a lo que yo decía como que Dios ve la tierra y podríamos entender que Dios la ve con sus ojos, pero no es que sea literalmente de esa manera. Entonces, cuando usted dice si Dios oye, porque también decimos Dios oye, usted debe entender que Él ¿qué? Tiene ¿qué? Oídos, pero no es así, porque Dios no necesita oídos para oír, porque por ejemplo cuando dice que Dios ve las intenciones ¿de dónde? De nuestro corazón, ¿la ve con los ojos? No puede verlo con los ojos, sino que Él conoce.
Él es omnisciente, todo lo que lo sabe, lo conoce, ¿sí? Entonces, cuando usted dice Dios oye, usted inmediatamente asume que hay un oído, porque es lo único que podemos entender. Entonces usted piensa en Dios en términos humanos. La Biblia simplemente se acomoda a eso, pero no podemos solamente entenderlo de esa forma. Dios, enseñanza, Dios no es que hombre. La Biblia ocupa términos antropomorfismos para entender cómo Dios puede escuchar, puede ver, ¿sí? Puede cuidar, pero no es que literalmente tenga un, ¿qué, hermanos? Cuerpo, porque lo que vimos en Número es que Dios es, ¿qué? Espíritu. ¿Sí? Ok. Avanzando con esto, voy a invitarle a que vaya a Éxodo 33, por favor. Y antes, vaya a 1 Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo 1. Aprendamos un poco más de Dios. Primera carta de Pablo a Timoteo. Y vamos al primer capítulo de esta carta. 1, verso 17. ¿Qué dice ahí? Por tanto, al Rey de los siglos, y ahí, a ver, ahí, al Rey de los siglos está hablando acerca de Dios, ¿sí o no? Rey por siempre. Pero empieza a describir a Dios, Pablo, ¿ok? ¿Qué empieza a decir de Dios? Dice ahí, inmortal, inmortal, que nunca, ¿qué? Que nunca muere, ¿sí? Luego, invisible, al que no se ve. Luego entonces esto confirma que Dios es, ¿qué, hermanos? Espíritu. Entonces cuando de repente usted dice, es que vio un espíritu, uno empieza a decirle, a ver, los espíritus no se ven. ¿Sí me explicó? No puede ver usted espíritus. Porque de repente en algunas iglesias ocupan el espíritu de la ira y el espíritu del coraje y el espíritu de la flojera. A ver, espérense. Se está equivocando de iglesia, váyase con los espiritistas. Aquí no hablamos de eso. Creemos en demonios, sí, huestes de maldad, sí. El espíritu para la flojera, párese. ¿Qué? Es flojo, ¿no? Que es espíritu de la flojera. Perezoso. No se desvele, está viendo televisión y internet hasta las 2 de la mañana, pues con razón se despierta con sueño. Es que no sé por qué mi hijo tiene sueño, pues porque no duerme. ¿Sí? Así sencillo. Qué bueno que nuestros jóvenes nunca se desvelan, estoy hablando de otros. Bueno, ok. Entonces, invisible, esto aparte, lo que yo quería ya describir, porque podemos hablar más de lo que dice aquí Pablo, pero es específicamente yo esto, porque aquí dice, al único y sabio que Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios es invisible porque Dios es espíritu. Y otro punto, hermanos, ¿hay alguien que haya visto a Dios? A ver, ¿alguien ha visto a Dios, hermanos? ¿Quién ha podido ver a Dios, hermanos? Nadie. La Biblia describe ahí que fue Moisés, ¿no? Que vio las espaldas de Dios, ¿no? Pero ¿qué espaldas? Pues ahí está, pues no, que es espíritu. A ver, el espíritu de la espalda. No, pues no. Bueno, en el Antiguo Testamento vamos a ver qué es lo que se describe de Dios, que es Shekinah, la presencia de Dios. ¿Sí? Pero no puede verlo cara a cara porque no tiene cara, porque es espíritu. ¿Sí? No vamos a poder verlo, sobre todo con estas, ¿qué, hermanos? Con estos cuerpos. Nuestros cuerpos y nuestros ojos no son, ¿qué, hermanos? Capaces de ver a Dios. ¿Sí? Esto es algo importante. Quisiera poder debatir o meternos un poquito más en esto, pero nuestra capacidad humana no nos da para ver a quién. A Dios. Y claro, hermanos, pues somos cosas pequeñas. Sí. A menos de que Dios lo permita, ¿no? Como ahí leíamos en Números, Ajá. antes de lo que leímos, Sí. está lo de la bola de Balaam. Eso, está lo de Balaam, que sí es importante,
Porque hemos visto cristofanías, claro, ¿verdad? Hemos visto a Dios en la persona de ¿quién? De Jesús. Y el pueblo de Dios conoció a Dios en el ángel de Jehová, que era ¿quién? La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. La forma en que Dios se ha revelado, se ha mostrado, sí, pero no en la majestad de lo que Dios es. No podemos hacerlo. Y bueno, tenemos pasajes como Éxodo 33, por favor, ahí me acompañan rápidamente. Entonces lo que quiero yo asegurar, ningún hombre jamás ha visto ni verá a Dios, ningún hombre jamás podrá ver a Dios. Para que usted vea a Dios, usted tendría que ser Dios. Así de sencillo. Éxodo 33, por favor. Éxodo 33. Me acuerdo que antes hacía preguntas. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? Y me contestaban, ¿verdad? ¿Cuántos? Sí, bien, ya bueno, Éxodo 33. ¿Lo tiene usted ahí? Me acompañe con su vista y voy a leer verso, a ver, aquí está orando Moisés, en el verso 12 comienza, y luego dice el verso 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia que irá contigo y te haré descansar. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido como por tu nombre. Y luego el verso 16, para llegar a la parte que quiero que vayamos todos, entonces dijo, te ruego que me muestres ¿qué? Tu gloria, muéstrame tu gloria, le está diciendo Moisés a Dios, muéstrame, quiero ver tu gloria, ¿sí? Y luego dice, y le respondió, yo haré pasar todo bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, verso 20, por favor, que lea conmigo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y qué, y vivirá. Hasta ahí. Entonces no habrá hombre que me vea y viva. Ningún hombre jamás podría ascender a tener esta capacidad de ver a Dios en gloria. Lo podemos hacer cuando estemos con ¿quién? Con Él, solamente con Él. Pero porque usted y yo no traeremos ¿qué? Ya este cuerpo, tendremos un cuerpo como glorificado. ¿Sí? Entonces Dios se presenta a sí mismo en la gloria en el Antiguo Testamento. A esta gloria, a esta presencia, ¿cómo le llamamos? La Shekinah. ¿Sí? En el Antiguo Testamento. Pero también la vemos no solamente la Shekinah en el templo, sino que también vemos que acompañó en el Éxodo, en el camino, ¿usted recuerda? ¿En forma de qué? De una columna de fuego y en una nube. ¿Sí? Columna de fuego por la noche y una nube ¿por qué? Por el día. ¿Esto lo vemos allí? Sí, vemos esta forma en que Dios se mostró a su pueblo. Entonces nos queda claro, hermanos, que Jesús lo dijo así. Vamos a Juan 14, quiero terminar con algo más que podamos aprender acerca de Dios. Juan 14, por favor, rápidamente porque el tiempo se me está agotando. Juan 14. Del verso 7, por favor, voy a leer rápidamente unos versículos, desde el versículo 7 en adelante. Dice, si me conocéis también, conoceréis a mi Padre, y desde ahora le conocéis y le he visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos que al Padre y nos basta. Jesús le dijo,
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, sino creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará, y aún hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, entonces, en resumen, Jesús le está diciendo a Felipe: si me habéis visto a mí, eso es lo más cerca que podrán ver a quién, al Padre. Porque dice Hebreos que se mostró a través del Hijo y fue la misma sustancia de Dios. Dios habló por medio de su Hijo. Entonces, Él puede escoger manifestarse a sí mismo de alguna manera, limitando su persona total a algunas cosas visibles, y lo ha hecho así, revelarse a sí mismo, pero eso no es la totalidad de Dios. Se le presentó a Josué, ¿con qué? Con este varón, ¿se acuerda usted de ahí? Se le presentó ¿a quién? Al papá de Sansón, ¿sí o no se le presentó? A Manoa, ¿sí o no? Y podemos ver varios ejemplos donde Dios se hizo presente, se mostró en diferentes formas. ¿Sí? Muchas formas. Pero no ha podido ni podrá ver, hombre, la totalidad de la majestad de quién, de Dios. Por eso lo que pedía Moisés, pues era muy atrevido. Muéstrame tu gloria, le dijo Moisés. Entonces él ha podido mostrarse así, pero resumimos, Dios entonces, lo primero que dijimos, Dios no es hombre, Dios es ¿qué? Espíritu. Dios es espíritu. Y esto es muy importante, que el espíritu, porque Él también es espíritu, y al ser espíritu es omnipresente. Por eso tiene esta capacidad que usted y yo no podemos. Él está en ¿dónde? En todo lugar. ¿Sí? Él es omnipresente, y vamos a hablar de eso más adelante. Pero ahora Dios es espíritu, como lo dijo así, es el primer punto. Número 2, Él es uno. Dios es ¿qué? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Entonces nosotros somos hombres que creemos en un solo Dios. Y de repente cuando alguien le quiere, pero es que tú dices que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces tú eres politeísta. No, Dios es ¿qué? Uno solo. Esto es el segundo punto importantísimo que debemos asentar como fe cristiana. Dios, creemos en un solo Dios. Y es el credo que quizás se ha repetido durante años. Creo en Dios, ¿verdad? Creador de ¿qué? Del cielo y de la tierra. No hay varios dioses. No hay deidades aparte de Dios. Hay un solo Dios. Entonces esto es importante. No hay muchos dioses y solo hay un Dios, eso es todo. Esto lo dice Deuteronomio 6, que lo acabo de repetir. Es la afirmación más clara: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso es lo que está muy claro. En ese momento en que Dios manifiesta esta palabra al pueblo de Dios, todas las demás religiones históricamente las conocemos y son ¿qué, hermanos? Politeístas. Usted se va a cada cultura y muchas, casi todas las religiones son ¿qué? Politeístas. Todas creían en Dios de la lluvia, en Dios del fuego, en Dios de la guerra, en Dios de la fertilidad, en Dios. Y es parte de lo que estudiamos desde pequeños en historia, en diferentes culturas. Pero cuando llegamos aquí a la cultura judía, es la cultura que destaca porque ellos hablan de un ¿qué? Un solo Dios, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte que estaremos viendo. ¿Qué pasa aquí con esa persona de Jesús que luego entra a conflicto con nosotros? Sí vivían en una sociedad politeísta y sin embargo esto no se contradice de ninguna manera
porque Jesús no está rompiendo la segunda persona de la Trinidad con lo que nosotros creemos. Voy a terminar con Marcos 12, por favor. Vamos a terminar. Marcos 12. Marcos 12, por favor. Ahorita se lo doy, que todos lo tengamos. Ya, Marcos capítulo 12, por favor. Y nos vamos a situar, a prestar atención al verso 29, por favor. Termino ahí. Marcos 12, 29. Leemos juntos. Dice: Jesús respondió: el más importante es, escucha Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. El mismo Señor Jesús debatió o confrontó o cuestionó lo que habían aprendido el pueblo de Dios desde antes. Porque, a ver, hermanos, usted podía llegar a la conclusión, pero Jesús dijo ser Dios. Entonces había un Dios antes y luego apareció Jesús. Entonces es un segundo Dios. No, no es así. Acuérdense que una de las características o atributos de Dios es que Dios es eterno. Él era, Él es y Él seguirá siendo. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el Dios eterno. Dios eterno. ¿Sí? Entonces, Jesús nos enseñó esto. Él repitió el primero de todos los mandamientos y lo reitera: es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y luego el texto que conocemos: llamarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora entonces termino, hermanos. Si Jesús viniera, como algunos dicen, y estuviera diciendo, además de Dios está Jesús, y que ambos son Dios, pues obviamente, hermanos, esto entraría en una controversia para muchos, ¿no? No son dioses, no son dos dioses, perdón. Entonces, él nunca dijo ni negó absolutamente acerca nada de esto. Él más prosiguió y señaló: ama a Dios. Jesús no dijo ámame, sino que dijo: ama a quién, a Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y si Jesús por igual se hubiera estado comprando a sí mismo y estuviera diciendo: yo soy otro Dios, pero el Señor Jesús nunca contravino nada de lo que estuviera en donde, hermanos, en la ley en ese tiempo, no había Biblia, ¿no? Entonces, el Señor Jesús nunca pidió que dividieran su amor. Amen al Padre y ámenme a mí, ¿o sí? No. Él siempre se enfocó en: amen a quién, a Dios, a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Él dice amen o ama a Dios con todo el corazón, Él está diciendo: Él es el único que hay, y Él mismo está diciendo: ese mismo ser soy yo. ¿Sí me explico? Ese mismo ser soy yo. Es una afirmación hermosa y es algo que usted y yo tenemos que, con lo que yo quiero terminar esta tarde-noche. Hermanos, conocemos de Dios y hemos aprendido que Dios no es hombre. Y al pensar en esto, hermanos, usted y yo tendríamos que vernos movidos a saber que usted y yo, tarde que temprano, tendremos que entregar, ¿qué, hermanos? Cuentas a Dios. Este dicho que se dice que hay un Dios, ¿se acuerda que de repente la gente dice cuando hace algo mal, pero hay un qué? Hay un Dios. Hermano, usted no lo diga, no lo tome a la ligera. Verdaderamente hay un Dios. Y usted tarde que temprano estará presente en un juicio delante de Dios. El juicio final es algo que existe. Y tendremos que dar cuentas de todo lo que hemos hecho. Dios no es hombre para que mienta, lo acabamos de ver. Dios es espíritu. Él tiene capacidad y es un ser que es inconcebible para nosotros. Conocemos ciertas cosas de Dios, pero no podemos conocerle a Él completamente. Conocemos solamente lo que Él ha querido revelar y mostrarnos. ¿En dónde, hermanos? En su palabra. Pero no podemos, ningún hombre puede concebir ni entender a cabalidad la grandeza, belleza, perfección de Dios. Y cuando uno conoce más de Dios, entonces tendría que ser arrojado al suelo y pedir clemencia a Dios y
pedir misericordia. Hoy terminaba yo con los jóvenes con esto y se lo compartí. El 141, verso 3 del Salmo, donde le dice: oh Jehová, controla mi boca, controla mis labios, los labios de mi boca que son puertas. Y más bien orábamos con ellos, hermanos, en la mañana, y no me hagas inclinarme a los deseos, a la maldad, a la impiedad. Hermanos, el conocer a Dios me obliga, escuche bien, me obliga a humillarme más, a alabarle más, a enamorarme más de su grandeza, a tener temor más, a guardar mis pasos, mis pies, mi caminar, mi vista, apartarme cada vez más del pecado y acercarme más a Dios, porque en la mañana cantábamos: el acercarme a ti es mi bien, y nada deseo más en la tierra. Hermanos, Dios es espíritu, Dios no es hombre, Dios no miente. Y los que le adoran al espíritu, es necesario que le adoren. Tenemos que adorar a Dios, que acercarnos a Él y buscarlo. Y cuando decimos conocer a Dios, hermanos, tenemos que amarlo. ¿Y cómo tenemos que amarlo? Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Ama a Dios, búscalo de manera desesperada. Necesitamos de Dios. Él no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu juventud, en tu edad madura, en la edad que sea, tú necesitas de Dios.